Accidente de tránsito. Se define como accidente de tránsito a toda acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o los peatones, al transitar por todas las vías públicas que estén al servicio y uso del público en general. Estos constituyen un serio problema de salud pública, produciendo como resultado gran cantidad de lesiones, ya sean estas temporales o permanentes, así como también la muerte de personas en todas las edades. En este trabajo nos centraremos en lo que es el atropellamiento, el cual es la violencia que se origina en el encuentro de un cuerpo humano y un vehículo en movimiento. Deténganse, señor. Ese es típico. Ya, informe de reconocimiento del lugar del accidente. El artículo 460 del COIP dispone en sus numerales 2 y 3 que él o la fiscal, con el apoyo del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses o el personal competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para la investigación, reconocer el lugar de los hechos conforme a las siguientes disposiciones. El primero de estos es, en las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, investigaciones técnicas oculares y peritajes serán realizados por el personal especializado del organismo competente en materia de tránsito y su respectiva jurisdicción. Y los agentes de tránsito tomarán procedimientos y elaborarán el parte correspondiente de este mismo. Además, se harán cargo de los presuntos infractores, quienes serán puestos inmediatamente en órdenes de la autoridad competente y requerirán lo que es la participación de personal especializado del organismo competente en materia del tránsito y su respectiva jurisdicción. En cuanto al informe técnico vehicular, el artículo 362 perteneciente al COIP dispone que en sus indicios segundo y tercero, que en materia de tránsito, cuando se trate de delitos donde únicamente existan daños de propiedad, no se procederá en ningún caso de retención de los conductores. En cambio, en delitos y contravenciones de tránsito, el organismo competente de la materia de tránsito detendrá a los vehículos hasta por 72 horas, con el fin de practicar la respectiva investigación técnico-mecánica, con excepción de acuerdos de parados inmediatos. Y además en esto podemos evidenciar lo que es diferentes materia biológica en el vehículo, como puede ser sangre. En este caso podemos observar que el conductor se da a la fuga, dejándonos como evidencia el vehículo, del cual podemos constatar el nombre del propietario según el número de la placa. Además, en el capot podemos evidenciar lo que es la presencia de sangre, que corrobora que este fue el infractor y causó el atropellamiento. En este accidente pues se presenta lo que es un atropellamiento incompleto debido a que se presentan dos fases, que es la fase de choque y la fase de caída. Ya tenemos la fase de choque o encontronazo, pues aquí la intensidad de choque va a depender de la velocidad del vehículo. Esta se da cuando el vehículo toma contacto con el peatón, en donde puede producir lesiones como una contusión, sobre todo a nivel de extremidades inferiores. Cabe recalcar que en esta fase pues, se debe tomar en cuenta la altura del vehículo. Fase de caída o de proyección del cuerpo a una superficie dura, en este caso que puede ser el propio vehículo o el pavimento. Pues esta fase da como consecuencia del choque, en donde la víctima va a perder el equilibrio. Aquí se pueden dar lesiones, sobre todo tipo contusas, en donde se va a ver afectado sobre todo la cabeza, la parte superior del tronco y las extremidades superiores.
Impacto con el parachoques o paragolpes delantero del vehículo. La altura del parachoques contra la altura del vehículo es un factor crítico en la lesión específica causada. En el adulto estando de pie, el impacto inicial con el parachoques delantero es usualmente contra lo que son las piernas y así como lo que es la pelvis. Las lesiones más frecuentes van a ser lo que son en las rodillas y lesiones intrapélvicas. Vemos que los niños estando de pie, estos van a ser más susceptibles a lo que son lesiones torácicas e intraabdominales por el impacto de defensa. Impacto contra el capot o parabrisas de vehículo. Cuando el impacto del paciente es contra el capot o el parabrisas, puede ocurrir lesiones en el torso o la cabeza, observándose el daño o deformación estructural del vehículo. Vemos que de tal forma esto va a permitir a los peritos reconstruir la escena. Tal como se observa en los parabrisas, vamos a observar lo que es el signo de tela de araña cuando este va a ser un impacto directo contra el vidrio. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones en el impacto del paciente contra el pavimento. Estas son las lesiones más graves de la fase en la cual se encuentran generalmente una fase de golpe y otra de contragolpe. En la fase de golpe esta se localiza lo que es en la cabeza, en la que puede producir un hematoma o una contusión. Dentro de esto también tenemos el contragolpe. Este se localiza en el cráneo, en el punto diametralmente opuesto, y puede construir un hematoma o un foco de contusión del cerebro, que frecuentemente esto causa la muerte. La severidad de esta lesión se relaciona directamente con la velocidad del vehículo atropellador. En el caso de que existen vehículos que se vean a una velocidad de 40 o 50 km por hora, este generalmente va a presentarse dos subfases, un impacto primario y un impacto secundario, hacia cualquiera de los costados del lado del vehículo. Incluso cuando dicho vehículo frena bruscamente, puede deslizarse hacia adelante, pero en el caso de que existe un atropellamiento cuando un vehículo circula a 50 km por hora, el peatón puede lanzarse considerablemente a la altura, pero luego caer sobre todo el vehículo, la cajuela o directamente sobre el suelo. Cabe mencionar que en ocasiones el paciente cae sentado y generalmente en los ancianos esto produce fracturas en lo que es en las articulaciones sacroiliacas. A veces en otras ocasiones, cuando el accidente es violento y repentinamente, se produce hiperreflexión del cuello, que puede producir fracturas y luxaciones en la columna cervical, con resultados incluso mortales. Es importante valorar el tipo de lesiones que presenta la víctima, pues en este caso se puede evidenciar lo que es una contusión cerrada en la región frontal derecha, que es de bordes definidos de forma circular. Además podemos evidenciar en el mismo lado lo que es en el brazo una laceración y a nivel de lo que es el codo una escoriación. Es muy importante valorar las lesiones que puede presentar la víctima. En este caso las lesiones que se presentan en el choque son sobre todo contusiones, heridas contusas, cortopunzantes, cortantes y heridas en brecha. Sobre todo pueden ir muy acompañadas de fracturas del esqueleto subyacente a la lesión cutánea. En cambio, las lesiones que pueden presentarse lo que es en la fase de caída son sobre todo aquellas lesiones propias de esta violencia contusiva, es decir, pueden presentarse contusiones simples, heridas contusas, fracturas, pero a veces también pueden haber luxaciones o lesiones viscerales.